pendiente la respuesta a la pregunta de hacia dónde se está tirando la gente a tratar de sobrevivir en este océano de laberinto y de misterio. Bueno, las empresas que más han estado creciendo son las de servicio y comercio. Y es un tema que tiene mucho que ver. En los barrios todo el mundo vende empanadas. Por eso, pequeños colmados, pequeñas ventas de empanadas, salones de belleza, cafetería. Porque, bueno, primero un tema de esos negocios que venden alimentos. ¿En la misma casa o en la marquesina? En su casa, porque estas empresas son en una marquesina o en un anexito que se le hizo a la casa. Sí. Esa es su característica. Pero obviamente hay una parte, por ejemplo, que a la manufactura, entiéndase lo que son las industrias del mueble, metalmecánica, arte gráfica, han disminuido por las aperturas económicas. Pequeño grupo de máquinas de coser, para hacer pantalones por pedido, sí, para suplir la zona franca. Pero todos estos sectores se han disminuido, descrecieron de un 24% a un 14%. Y esto hay que también prestar atención porque son los sectores que más empleo generan. ¿Y por qué han disminuido? Y que más posibilidades tendrían de crecer. Claro, precisamente por las aperturas económicas, donde nosotros tenemos Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y la apertura con la invasión china, es decir, la cantidad de importaciones que nos llegan de países donde tienen políticas de protección y de desarrollo mejor definidas que nosotros. Aquí no competimos porque tú pagando 1 kilo de energía eléctrica a 27 centavos de dólar, ¿con quién tú puedes competir? Cuando tú a partir de 700 kilos, que lo consume un colmado con 2 neveras, tú pagas a 27 pesos el kilo de energía eléctrica, ya de ahí tú te saliste. Por ejemplo, hay colmados que te venden 300,000 pesos y lo venden mayormente de cerveza, porque todo el mundo sabe que aquí la mayoría del colmado está viviendo más de la venta de la cerveza fría que de arroz y habichuela. Y eso representa el 10 y el 12% de su venta bruta, lo paga de energía eléctrica. Entonces, obviamente, ese es un negocio que es un autoempleo. El hombre está sobreviviendo porque no encuentra otra cosa que hacer y posiblemente cerrar es peor, pero no está siendo rentable. Entonces, comenzamos con toda esa parte estructural que tenemos que ir cambiando, mientras en Centroamérica la industria pagan 10, 11 centavos de dólar por kilo. O sea, tenemos una diferencia de más de un 100% en costo. Y después el costo del dinero, las facilidades para la exportación. O sea, aquí, si es difícil el mercado interno, para el mercado externo tú tienes que irte solo. Es como lanzarte a la piscina de un trampolín, a ver si hace un clavado o te matas. Pero yo les recomiendo, no se tire. Mejor no te tires. No te tires porque las probabilidades de que te mates son muchas. Pero depender de un sueldo mínimo en una empresa privada o en el gobierno es peor. Es parte de lo que les decía que genera la microempresa. La gente tiene que mejorar sus ingresos. O sea, la gente tiene que buscar cómo complementar el ingreso familiar y por eso en su tiempo libre o uno de la casa trabaja el esposo y la señora en la casa se pone el saloncito o se pone el puesto de empanada o se pone la librería o saca copia o vende recarga de llamadas café o algo hace para incrementar el ingreso familiar porque se hace insostenible con lo que gana uno solo. Es toda una parte de toda esta estructura, pero también hay más. Es que aquí tenemos la duplicidad de servicios en el tema público. O sea, usted tiene que tener un acueducto propio para tener una empresa, o sea, un tinaco, una cisterna y un pozo. Un inversor, una planta eléctrica y la CDE o la distribuidora que le corresponda. Un guachimán o una vigilancia privada o un haitiano con un machete o un palo. Alguien que le cuide quién vendrá allá, porque hoy día, por ejemplo, los colmaderos, y hablábamos de ese tema ayer, son prisioneros en su propio negocio. Están enjaulados, todos los colmados tienen Antes, lo que usted veía, que la gente convivía con el colmadero, hacía chistes, el ama de casa llegaba, agarraba el guineo, agarraba un pan y hacían una especie de confraternidad. Ahora usted no sabe, cuando tenga el colmado, si el que llegó fue a comprar o a atracarlo. Y el semillero de las bancas de apuesta en cada esquina, 8,000 bancas en el ensanche Osama, en cada esquina, más que colmado y más que cualquier otra cosa. ¿Esos son microempresas? Son empresas que eso dependen siempre de una empresa más grande que es la que lo patrocina. Son puntos de venta porque el aguante y lo que esa gente vende
no califica como una microempresa, porque la microempresa no solamente se mide por lo que tenga uno o dos empleados. Además, ellos tienen, por ejemplo, 100 puestos de venta y tienen 2 personas en cada puesto, tienen 200 empleados. Pero sí, es una proliferación que también han negociado mucho con el tema del colmado, que dice, te alquila un pedazo y pones eso ahí, y es una manera de bajar un poco la renta y los gastos. Es un reflejo de la miseria. Eso es el sueño, un reflejo de la miseria. Inclusive se pone en riesgo hasta la misma integridad familiar cuando la precariedad de una familia llega al extremo, que es alquilarle una habitación a una prima, a una amiga, a una gente que trabaje. Meter a un extraño en tu casa para poder completar lo que te falta es un tema también que se debe tomar en cuenta. El Centro Nacional de Estadísticas ha estado trabajando, tratando de hacer el levantamiento de cuáles son las pequeñas y medianas empresas, dónde están ubicadas. ¿Eso en qué ayuda? ¿En qué les aporta? Mira, la parte que trabajamos en Codopyme, y vuelvo otra vez con el tema del foro, precisamente, nosotros no estamos, como te decía, porque la encuesta habla de empresas móviles, son la gente que tienen camioncitos, guaguitas, que salen por ahí a moverse vendiendo algo. No, habla de las pequeñas y medianas. Nosotros hablamos de las empresas que están en un local fijo, las no móviles, cuando hablamos de 800,000, no móviles. Con las móviles y las rurales se llega a 1.400.000, pero nosotros estamos enfocando en las que están en un local fijo, que pueden ser más visibles, que tienen domicilio. Que tienen domicilio, correcto. Entonces, sí, lo que queremos hacer es crear conciencia de que eso es lo que tenemos en la realidad dominicana y que sobre esa base es que tenemos que desarrollarnos. Esto es bueno o es malo, dependerá de cómo el Estado asuma su rol, porque hay países como Taiwán que nacieron de microempresas y hoy es la 18ª economía del mundo, claro, y se basa en microempresas. Entonces, si el Estado lo asume con la responsabilidad correcta y debida en cuanto a crear leyes que faciliten el desarrollo de estas unidades y de ese espíritu emprendedor que tenemos los dominicanos de manera natural, podríamos convertirnos en una potencia económica en la región. Tenemos ese potencial, ¿cómo aprovecharlo? De no hacerlo, entonces tenemos una miseria estacionaria, una pobreza que se va a quedar ahí. Cultivando miseria. ¿Por qué no avanza el desempleo de 14-15% siempre? Y dice, bueno, voy a crear 500,000, 400,000 empleos en 4 años. Y se queda igual el mismo índice de 14-15%, porque la economía apenas genera, la población activa, yo le decía, entra a un 2.5 y la economía genera un 2. Entonces, hay una parte de la población que sigue excluida. Entonces, jóvenes que no pueden ir a la universidad o a la formación técnico profesional para insertarse en una empresa grande, tienen que entrar, tienen 2 caminos, o una microempresa, una MIPYME, o la calle, hacer cualquier cosa en la calle. Hoy día, lamentablemente, y yo viví la experiencia con un muchacho que trabaja con nosotros, que se fue a la calle, andaba haciendo cualquier cosa y después la mamá me dijo que fuera a acompañarla a la policía porque estaba detenido. Y yo, ¿qué hizo ahora? Me dice, no, pero ya él no es delincuente, él tiene un punto ahora. ¿Él no es delincuente? No, ella lo asumía como algo natural. O sea, ¿Y es culpa del muchacho? ¿Es culpa del muchacho? Entonces, ¿a dónde nos vamos a asombrar de ver cosas? No, le echamos la culpa al muchacho, ¿eh? El muchacho no tiene nada que hacer. Entonces, nosotros pretendemos que en el foro presentar esa realidad, sacar los puntos. Ahí tendremos unos disertantes interesantes. Estará el presidente del CONE, la ministra de Trabajo, Guarocuya Félix. Tendremos un panel con líderes de las diferentes asociaciones, de los diferentes sectores, con el presidente de Copardón, y al final nosotros sacaremos un documento de conclusión para enviarle al presidente de la República cuáles son las cosas que tenemos identificadas, donde fundamentalmente, y en esto queremos reflexionar mucho, mire, tener casi 2 millones de personas excluidas de la seguridad social o cargado al sistema público de hospitales, vía SENASA, vía el régimen subsidiado, va a ser insostenible la seguridad social en el tiempo. Ya de hecho lo están diciendo los actores que participan, que no es rentable y va a ser cada vez menos rentable. Y para hacerla rentable tenemos que identificar cuáles empresas de estas informales pueden pagar, porque muchas pueden pagar, posiblemente más de un 50%, y las que no pueden pagar, entonces comenzar a funcionar con el régimen contributivo subsidiado, que lo manda la Seguridad Social, pero el Consejo nunca lo ha puesto en práctica, ni siquiera lo hablan. Bueno, le comento que se está hablando de que lo que realmente debe operar en el sistema son 2 modelos únicos, el subsidiado y el contributivo. Pero la ley manda un tercero,
Y ahora te hago la pregunta, y le hago la pregunta a ellos aquí en el aire. ¿Cómo entra un trabajador cuenta propia a la Seguridad Social si no tiene un empleador? Si usted tiene, por ejemplo, usted como comunicadora, decide hacer una empresa, una IRL para... No te lo recomiendo. Si usted decide trabajar como profesional, como maestra de ceremonia, por ejemplo, o en eventos, ¿cómo usted se inscribe en la Seguridad Social si usted no tiene un empleador? Si usted es usted que la única que trabaja para su empresa como profesional independiente, o los técnicos independientes, ¿cómo no tienen puerta de entrada? Por eso existe un modelo que se ha desarrollado de empleador virtual, que se está cuestionando su legalidad o no. Pero surgen las cosas porque creamos esos vacíos. Porque el plomero que va a tu casa, el electricista, el albañil no tiene puerta de entrada, porque él necesita un empleador, porque él o es contributivo o es subsidiado. Entonces el gobierno le dice, no, pero tú ganas mucho, yo no te puedo dar un SENASA porque tus ingresos son por encima de lo que es la medida de pobreza. Entonces tú no me puedes calificar para SENASA, pero yo tampoco me puedo inscribir. Entonces aquí surgen los complementarios, los seguros privados, que no cubren seguridad social, porque ni cubren pensión, ni cubren accidentes de trabajo. Es salud parcial porque muchas enfermedades, muchas cirugías, el médico te dice cuando tú llegas, yo no recibo ese seguro. Sí. Tienes que pagarme aparte. Bueno. Y tienes que irte a empeñar algo, a hipotecar el carrito, o a ver quién te presta para pagarle el servicio al especialista médico que te vas a atender en el momento. Pero parecería que el Estado no entiende que la creación de esa fuente de empleo, de esa gente ocupada con la cabeza y el cuerpo, contribuye a lo que llaman la gobernabilidad, a que no tenga que venir la séptima flota, ni la OEA, ni la ONU a poner el orden como han hecho en Haití, porque si esa gente pierde el salario, pierde el empleo, pierde el tiempo de dónde utilizar esa fuerza, entonces la situación se pone difícil. Sí, pero es más vulnerable, Franklin. Ahí interrumpo yo para el político. Se aprovecha de eso y viene la tarjetica y viene la dependencia y viene la miseria. El político dominicano vive de cultivar la miseria. De esos 2 millones y pico, ahí es que se ganan las elecciones. Con eso es que se ganan las elecciones, con lo que están del desarropado que está en la calle. O se pierden porque se están inconformes con ese grupo, entonces van con el otro, es el sistema político. Pero te quiero decir que sin embargo el presidente de la República, de su discurso y en su estructura y su visión, ha tratado, ha empujado mucho y de hecho cuando se toma ese discurso de voz de un presidente, aunque sabemos que muchas veces hacia abajo los responsables de aplicar política pública distorsionan o se burocratizan muchas cosas, pero ya de hecho de asumirlo, igual que lo asumen en la cumbre de presidentes, ahora en Panamá, esperamos que se toque también cómo impulsar en América Latina, que somos una región de MIPYMES, cómo impulsar el desarrollo de política pública a favor de nuestro sector, pues ya va cambiando un poco la conciencia y va creando espacios de discusión donde se logran cosas. Vamos a seguir apostando a que, primero, y le quiero reiterar esto, reconocer que el modelo económico neoliberal que nos vendieron barato y hemos pagado carísimo, ha fracasado. Y tenemos que ir hacia un modelo que reconozca que las leyes de la República Dominicana tienen que ser conforme a la realidad que tenemos. Un 98% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas. Entonces el crédito no puede seguir concentrado en el 2% de las empresas. Y las políticas públicas no pueden seguir orientadas al 2% de las empresas. Hay una ley que es la 488-08, que es el régimen regulatorio de las MIPYMES, que con 5 artículos que se pongan en aplicación de manera seria y objetiva, cambiaríamos significativamente toda esta realidad de que estamos conversando hoy día. Bueno, o sea que no hay que inventarse nada. No, la ley está ahí, lo que necesita es aplicación. Como todo. Gracias por haber estado aquí esta mañana, señor Burgos. Gracias a ustedes y esperamos que nos acompañen el 21 de abril de 8 a 1 en el Hotel Barceló de Santo Domingo, en el Salón La Fiesta, para que y poder también enviarle las conclusiones y resultados del foro, que sabemos que van a ser muy interesantes. La vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.